así, ¿no? Las contingencias. Nosotras trabajamos con las chicas que están ahora apoyando, que son de la cátedra, Catalina de la Barrera, Emilia Bricio, Julieta Panero, Luciana Schrank y bueno, Antonella, que en este momento no está, Antonella Pérez. Somos un equipo que estamos trabajando para la virtualidad y el streaming dentro de la cátedra y nos reunimos el sábado, estuvimos pensando cómo hacerlo, estaba todo bien y falló. Bueno, así pasa. Las cosas pueden fallar y bueno, la próxima esperemos que nos salga mejor. De todos modos, quédense tranquilos y tranquilas. Queda grabado, esta clase queda grabado por Meet y por YouTube. Y yo subo siempre las clases, así que quien no puede entrar, avísenle a aquellas personas que quedaron afuera que no se preocupen porque va a estar subido. Y además hay una clase del año pasado que es más o menos lo mismo que hoy voy a comentar, así que de última también pueden complementar con la clase que quedó grabada del año pasado y que ya está subida al aula virtual. ¿Sí? Bueno, hemos perdido media hora, vamos a tratar de recuperarla. Lo que voy a hacer es primero contarles un poco cómo vamos a trabajar a lo largo del cursado, las condiciones de cursado, que si bien están en el aula virtual y en el programa, sin embargo puede haber alguna consulta o alguna duda que haya quedado y la podemos resolver ahora. Por un lado, quería presentarles a los docentes adjuntos que me acompañan, con quienes conformamos el espacio de teóricos y de horarios de tutorías, de talleres y de consultas, pero no pudieron entrar acá a la sala. Seguramente están presentes del otro lado en el canal, pero ya los voy a presentar lo mismo, aunque no los pueden ver, son el profesor Juan Argañarás y el profesor Alejandro Rostañoto. Ellos van a estar en el horario de la tarde. Los teóricos los voy a dar yo todos los días, todos los miércoles a las 12 horas, van a quedar grabados, están los teóricos del año pasado. Decidimos hacer un solo teórico porque no tiene sentido hacer dos y más bien utilizar esas otras horas para poder conversar de manera más directa con ustedes. Entonces va a estar el teórico de las 12 siempre subido y a las 6 de la tarde los dos profesores que les acabo de mencionar, se van a organizar, van a estar conversando, evacuando dudas, brindando a lo mejor algún taller de lectura. Todo eso es a las 18 horas. En esta oportunidad tal vez no, porque son más bien temas informativos lo que vamos a trabajar y además ubicar un poco la materia, la asignatura en el plan de estudios, pero bueno, ya veremos si pueden o no. Si no van a estar a la tarde, si van a estar les avisamos. Si no, lo dejan para el próximo miércoles, que sí o sí ya van a empezar a funcionar en el horario de las 18 horas a través de un Meet que también se va a comunicar. Esa es una pregunta que vi que había, ¿cuántos teóricos va a haber? Es uno, pero grabado y queda a las 24 horas. Queda todo el año, además. Por otro lado, decirles que en los teóricos lo que voy a intentar hacer es trabajar con los conceptos, con el recorrido teórico que aparece en el programa a lo largo de las unidades. Vamos a ir trabajando, haciendo un recorrido punto por punto, lo que se pueda, a lo largo de toda la cursada. Y en los prácticos, ustedes van a trabajar con cada docente en las comisiones que se hayan anotado, y ya voy con eso, no se pongan intranquilos, porque ahora voy a responder el tema de las comisiones.
Ahí en dichas comisiones, la que tiene cada uno, van a trabajar otros textos, van a hacer prácticas de lectura, van a hacer una aplicación tal vez de los conceptos en distintas situaciones prácticas que pueden tener que ver con lo social, incluso con el arte, a lo mejor ir puntuando algún texto, pero no van a hacer una repetición de lo que se da en los teóricos. Así que conviene estar en las dos instancias. Por lo menos si no pueden en el teórico ver los videos, pero sí estar en los prácticos. La pregunta del millón, que vi que había en el aula virtual unas 60 personas que querían saber sobre los cambios de comisión y que respondí en un solo aviso, porque no podía, respondí a cada uno, pero los remití al aviso general, es que no se preocupen si se tienen que cambiar de comisión, van a la comisión de destino, a la que quieran estar, y le avisan a ese docente que se mudaron a esa comisión con ese horario. ¿Para qué le tienen que avisar? Para que los agregue a la lista, porque si no les avisan, no los van a poder, no van a tener dónde volcar las notas de los parciales. ¿Sí? Entonces, no es un problema. Si hay los que me contaron que tienen hijos, maridos, trabajo, personas a cargo, no sé, dificultades de toda clase, no se preocupen, se pasan a la comisión que pueden y le avisan al profesor. Porque además, creo que es en junio, va a haber una reinscripción para reacomodar cada comisión. ¿Estamos con eso? Bueno. En ese sentido, cada profesor de práctico tiene su propio sistema. Sí, tienen que tener un justificativo para presentar, obviamente, no es que uno se puede cambiar porque no le gusta levantarse temprano, que puede ser, y es cierto, pero bueno, ahí van a tener que consentir un poco. Solo los cambios son cuando hay una cuestión laboral, una cuestión de cuidados del otro, o bueno, diversas situaciones amparados en el reglamento, porque hay un reglamento que lo habilita, ¿sí? Todo lo que entre dentro de ese reglamento se va a justificar. Así que después cada uno verá cómo lo demuestra eso. Con solo avisar, sí, le avisan al profesor, estoy respondiendo a las preguntas. Le avisan y le mandan el certificado, la justificación que tengan. Y les decía que cada profe trabaja de manera distinta, si bien en relación al concepto o a la unidad que estemos viendo, tienen distintas estrategias. No todas las comisiones son iguales, obviamente, porque son distintos profesores. Entonces, cada profesor, desde su particularidad, propondrá distintas estrategias de trabajo. Por eso, si empiezan en una comisión, no se pueden estar cambiando porque van a ser recorridos distintos. Incluso los parciales que se toman en cada comisión son diferentes. Sí, si es por superposición de materias, entra en el reglamento también. Entonces, cada profesor va a tomar su propio parcial, por supuesto, en una cosa que consensuamos, generalizada en el marco y al interior de la cátedra, pero con sus propias preguntas, ¿no? También eso. No vamos a tomar asistencia, pero les recomendamos enfáticamente que participen de los prácticos. Sí, por supuesto, tienen que estar en los parciales. Son 2 parciales y un recuperatorio. Además, otra cosa, cada profe tiene su propio sistema de plataforma, no sé cuál sería la palabra. Entonces, hay algunos que trabajan por Facebook. Entonces, los de la comisión, creo que es la profesora Claudia Huergo, trabaja con Facebook. Los vivos de Facebook. Tienen que, los que no tienen Facebook, tienen que abrirse una cuenta para trabajar con ella. Hay otros que, no sé, por Meet, otros por Zoom, otros por no sé qué.
cada uno es con lo que se siente más cómodo. De paso les digo que hay una página en Facebook, que es una página de la cátedra, que es una vía de consultas, que yo dentro de las posibilidades trato de contestar en el lapso de 1 o 2 días. Si alguna de las compañeras de cátedra puede poner en el chat, es Cátedra Psicoanálisis UNC. Así toman nota y quienes tienen Facebook ponen me gusta y es abierta, así que ya con eso quedan suscritos. Ahí está, gracias Julieta. También es un canal de comunicación. El canal de comunicación de Facebook y el canal de comunicación de avisos o de consultas administrativas. Por ahora no vamos a abrir chat, foro de consultas teóricas porque tienen el espacio de las 18 horas. Bueno, salvo que sea de extrema necesidad y haya quedado alguna pregunta o algo pendiente, pero nos parece mejor el recurso de lo vivo, ¿no? De por lo menos, ya que no podemos ir a las aulas, poder conversar directamente con el profesor cuando haya preguntas. Así que queda un foro para consultas administrativas y queda el de Facebook. Bueno, muy bien. Ya dijimos cómo nos vamos a comunicar. Dije que cómo trabaja, que cada docente en los prácticos trabaja de manera diferente recorriendo el programa que es el mismo. La bibliografía, ¿dónde la obtienen? Ya está subida al aula virtual. La bibliografía la tienen separada por unidades, pero también la tienen en un manual todo junto, porque a alguna persona le interesará ir fotocopiando de a poco, imprimiendo, y a algún otro le gustará sacar todo el manual junto. Pero además, el centro de estudiantes tiene a la venta el manual ya impreso, con los textos que están en el aula virtual. O sea que tienen todas esas posibilidades. Quien está acostumbrado a leer en la pantalla, perfecto, puede estudiar desde ahí. Yo no podría, porque yo soy del siglo XX y necesito el papel y subrayar y poner señaladores y qué sé yo. Pero hay gente que se maneja bien con la virtualidad para estudiar. Es el mismo apunte que el año pasado. Lo que puede pasar es que ahora haya de menos, no de más. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar al programa y ver cuáles son los textos obligatorios. Puede haber de menos, no de más. Si hay de más, no lo leen, o si tienen ganas, lo leen, ¿sí? Es el mismo. Y también está la otra opción, que es la de la fotocopiadora de Brujas, que también pueden reservar ahí el manual. Pero es exactamente lo mismo que tiene el centro de estudiantes. Con el centro de estudiantes no sé cómo se está manejando, si hay a domicilio, hay que retirarlo por la facultad, la verdad que eso desconozco. Sería cuestión de que hablen con el centro de estudiantes y consulten eso, cómo se haría con la venta del manual, quien no quiere estar imprimiendo por su cuenta, seguramente es más barato. Bueno, eso ya estaría también. Una cosa importante. ¿Cómo va a ser la modalidad? Bueno, se me cortó ahí, pero sigo avanzando a ver si lo voy respondiendo en base a lo que tenía anotado para transmitirles. La modalidad de los teóricos, ya la dije. Además de los teóricos grabados que quedan en el aula virtual y esta forma que estamos usando ahora, tienen guías de estudio. Pero no se adelanten con la promoción, ya voy. Tienen guías de estudios elaboradas por el equipo de cátedra, están preciosas esas guías para ir recorriendo las lecturas, así que utilícenlas, ya están subidas por unidad cada una de ellas, y son muy útiles para, como digo, estudiar y ubicar los puntos importantes en los textos. Me olvidé de decir que los textos del apunte o del manual
son en su mayor parte de Freud. Ahora voy a ir a presentarlo, Freud, pero los textos no son de autores extras a Freud. Solamente hay dos al inicio del programa que tienen que ver con la biografía de Freud y con la ubicación del discurso analítico en lo que es la episteme, el acontecimiento freudiano, que eso lo van a leer. Está también subido. Las guías están subidas a la ABP, sí, efectivamente. Y además tienen subido a la ABP PowerPoints que corresponden a cada clase. Entonces yo en las clases que hagamos así en vivo les voy a decir cuál es el PowerPoint que corresponde, pero no es tampoco tan difícil porque vamos siguiendo por clase y ya sabemos que, no sé, hoy voy a dar supuestamente la unidad 1, bueno, está el PowerPoint de la unidad 1, no hay en la unidad 1 un PowerPoint, sería a partir de la unidad 2, y cada unidad tiene su propio PowerPoint. Y además tienen los teóricos de la tarde del año pasado, los de las 18 horas, dictados por el profesor Argañarás y el profesor Rostañotto. Son los videos del año pasado, también tienen ahí para escuchar y ver. O sea que hay un montón de cosas para llevar la materia al día. Bueno, tenemos entonces 3 instancias de alumnos y de alumnas. Por supuesto, el estudiante libre, que sus condiciones están puestas también en el aula virtual, que consiste en presentar un trabajo práctico una semana antes del examen. Después tienen un examen escrito y si pasan el escrito, pasan al oral. Ese sería el caso de los libres. En el caso de los regulares, la regularidad se obtiene a partir de 2 parciales y un recuperatorio a fin de cursada, más la asistencia a los prácticos. Son 2 parciales. Los prácticos son una vez por semana. Los parciales son 2 y un recuperatorio, cuyas fechas que ya están subidas también al cronograma en el aula virtual. Esos, como les decía, esos parciales se ven en cada caso. Los parciales son a desarrollar. También puede pasar puede ser que sean con modalidad de cuestionario o puede ser que sea en el formato ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito donde se trabaja una idea, se profundiza un concepto, se generan preguntas, suelen ser escritos de 1 o 2 páginas o 3, donde el docente les va a tirar la consigna para que ustedes puedan desarrollar ese parcial. Va a llevar una nota y, por supuesto, se aprueba con 4, como cualquier regularidad, 4 o más. Cada docente les va a explicar en qué consistirá. La cantidad de tiempo va a depender de cómo es el parcial. Eso se va a definir cercano a la fecha. Así que por ahora, por ese tema, no se preocupen. Y con respecto a los promocionales, si leen el programa, se van a encontrar que también este año hemos incorporado la modalidad promocional. ¿En qué consiste? Las fechas ya están puestas, María Guadalupe les decía recién. ¿En qué consiste la promoción? Consiste en también 2 parciales, un recuperatorio, nota 7 o más de promedio, no 6, 7 o más de promedio, puede ser un 6 y un 8, y además, como trabajo extra, la asistencia a un seminario de lectura con el profesor Argañarás los primeros lunes de cada mes a partir de agosto. O sea, son 4 clases extras de asistencia obligatoria con el profesor Argañarás a las 18 horas. Y ya se van a fijar
eso también está en el programa. Ese seminario tiene que ver con ubicar algunas referencias bibliográficas en Freud respecto de la literatura y de la filosofía. Entonces van a trabajar, por ejemplo, el texto de Edipo, van a trabajar el de Tótem y Tabú, van a trabajar Nietzsche, en cada una de esas clases para poder, bueno, tener un plus de saber respecto de lo que a Freud le interesó en relación a otras referencias que no sean solo del psicoanálisis. Sí, en agosto empieza, exactamente. Son los primeros miércoles de agosto. Ah, dije lunes, me equivoqué. Disculpas. Porque toda la actividad es de los miércoles. Igual ya lo voy a subir al aula virtual hoy mismo. Eso es solo para los promocionales. Los regulares no lo tienen que hacer, es solo para promocionales. Los promocionales que, habiendo obtenido 7 o más de promedio en los 2 parciales, más la asistencia a los prácticos, más la aprobación de este seminario, tienen promoción directa, no hay coloquio. Es decir, que se promedia la nota de los parciales y es la nota que les va al acta. ¿Sí? Es así. Sí, en esos talleres, en esos seminarios se toma asistencia. Sí, sí. Ese es el plus que va a tener el alumno promocional, además de las notas. ¿Sí? La verdad que es interesante hacer el intento porque más allá de que se van a enriquecer con este seminario, bueno, se evitan el tema de rendir un examen. Los exámenes, desde ya se los adelanto, estamos proponiéndolos a partir del multiple choice. No ofrecemos más la posibilidad del ensayo, del escrito, porque realmente no se podía con la cantidad de estudiantes que se presentan. Y entonces decidimos, aunque no nos gusta y no estamos de acuerdo con esa estrategia de evaluación, no nos quedó más remedio que adaptarnos y evaluar de esa manera. Es por múltiple opción en la fecha del final, ¿no? La fecha de los parciales ya está puesta. Bueno, creo que ya estaría. No sé, a ver si Julieta o alguna pregunta, alguien del equipo me dice si hay alguna pregunta que me quedó pendiente. Por YouTube están preguntando si es el único horario para promocionar y si se puede hacer algo en aquellos casos que trabajan a las 18 y no pueden asistir. Sí, lamentablemente, no podemos, por ahora no tenemos los recursos suficientes, digo, de docentes, como para poder ofrecer un doble horario. Es una pena, pero bueno, lamentablemente es así. Pero bueno, es el primer año que implementamos la promoción en más de una década. O sea que, bueno, quienes no trabajan en ese horario, no tienen dificultades, van a poder aprovechar la opción. Pero si no, está la cursada regular, como cualquier cursada, y no hay ningún problema con eso. En general les digo, los exámenes finales han estado muy bien. Después de este año que hemos pasado, el 2020, con las condiciones en las que hemos trabajado y sin embargo han sido muy buenos exámenes. Así que, bueno, el que no puede hacerlo promocional lo hace regular y está perfecto también, no van a tener ningún tipo de problema si estudian. Es así. ¿Hay alguna otra pregunta? Mariana, antes consultaban sobre la bibliografía que no está en el apunte grande. Yo supongo que se refieren a lo que es el librito de cátedra.
No, el librito de cátedra no lo ponemos como obligatorio. Si alguien quiere comprarlo, lo tienen Brujas. Son textos de los docentes de la cátedra que acompañan las lecturas freudianas. Tal vez, Emilia, se están refiriendo a, porque en el aula virtual está todo, digamos, dividido por unidades, el material, pero también hay un manual completo. Dice apunte de cátedra completo, creo que dice. A ver, ya me fijo cómo lo dice. Bueno, no tengo De abierta el todas aula maneras, virtual. digamos, los textos obligatorios están subidos. Y es el mismo Claro, material sí, del año sí, sí. pasado, así que se puede conseguir. Está todo subido. Dice apunte completo. Claro, ese apunte es todo lo que está dividido por unidad, para que cada uno opte como quiere. Sí, el que quiere, porque por ejemplo, el año pasado había gente que decía, no me conviene estar imprimiendo por unidad porque me sale más caro ir a la fotocopiadora, imprimir la unidad 1, en cambio si lo imprimo como manual, me sale más barato. De hecho, el centro de estudiantes lo vende como un manual. Así que tienen para todas las necesidades y gustos. Dividido, completo, para comprarlo en el centro de estudiantes y si también quieren en Brujas. Ya sería eso. Es el mismo del año pasado. ¿Cuántos trabajos prácticos evaluativos? No, prácticos evaluativos no hay, hay parciales. Y ahí por ahí vi que había una pregunta si eran en grupo. No, los parciales son individuales. Nota mínima, no, la nota tiene que dar 7 de promedio, o sea que tiene que ser 6 y 8. No puede ser, bueno, claro, la nota mínima sería un 6. 6 y 8 para que dé 7, no puede ser 5 y 9, ¿sí? Porque lo que queremos es quedarnos tranquilos que han captado la unidad. Con un 5 es difícil poder verificar eso, la unidad o la parte del programa. No hay trabajos prácticos. Ante cualquier pregunta, fíjense en el programa, está todo ahí. Todo lo que está escrito es lo que vale. ¿Sí se puede recuperar para promocional? Por supuesto que sí. Por reglamento es así. Bueno. Profe, disculpe. Mariana, Sí, Buenos días. A mí me quedó una duda acerca de el archivo que hay en el ABP que dice guía unidad 11. O sea, acerca del otro entendí, pero eso de guía punto unidad 11, ¿qué es? Guía unidad 11. solo guía unidad 11 aparece. Tiene que estar guía todas las guías. sí, Mariana, eso te estaba por preguntar porque solo aparece la guía de la unidad 11 y no el resto de las unidades. Ah, bueno, entonces capaz que no se puso Mariana, visible. Sí. las guías están cargadas en el apartado de teórico profesora titular Mariana Gómez, turno mañana. Ahí están las guías de todas las unidades. Exactamente. Bueno, ¿y dónde Muchas está gracias. esa guía unidad 11? ¿En qué parte está del aula virtual? Porque Está- Los apuntes. ¿cómo? Sí, con el apunte completo y lo que está dividido por unidades también está ahí guía unidad 11. Claro, está cargada en el apartado de bibliografía obligatoria, solamente la guía de la unidad 11 y en el apartado del teórico turno mañana están el resto de las guías. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, Emilia, de última, lo borramos eso, esa Dale, unidad y 11 lo de vuelvo a la ubicar. bibliografía, así no confunde, porque está todo en la parte donde dice teóricos profesora Gómez. Dale, Mariana. Gracias. Las guías no son obligatorias, son para estudiar nada más. Bueno, muy bien. Entonces, voy a intentar comentar un poquito cómo, digamos, los lineamientos generales del programa, de la materia. Bueno, a ver, resolvemos la última duda y ya arrancamos. Sí, Porque... en realidad es una duda sobre que hacían, a veces te habían preguntado
sobre qué va a pasar con las clases de las 6 para las dudas cuando empiece el seminario. ¿Cómo que va a pasar? Van No a entiendo. seguir dando, o sea, usted dijo que hay un teórico a las 6 que va a ser para sacarse dudas con los profes. En el momento que se empiece a dictar el seminario de promoción, ¿van a seguir estando para los regulares? Sí, porque es el profesor Argañarás quien dicta el seminario para los promocionales, pero también está el profesor Rostañoto que estará en otra sala de MIT. Ah, bien, gracias. Sí. Bueno, muy bien. La primera cuestión es decirles que ya entrando en el asunto del programa y en la materia en sí, que este año, como estamos ya con el plan de estudios nuevo, en vigencia, hay seguramente estudiantes en esta clase, y las va a haber todo el año, que están en primer año. Nosotros hasta el año pasado estábamos en segundo, pero ahora al no haber correlativas, cualquier persona que se inscribe en la carrera puede empezar con esta materia. Esta decisión la tomamos en la cátedra de no poner correlativas, por un lado, para no trabar la carrera de ustedes, pero también porque consideramos que el psicoanálisis es un aparato teórico, una propuesta teórica que de alguna manera es independiente de otros campos del saber, de otras disciplinas. Entonces, puede servir, por ejemplo, haber cursado escuelas, corrientes y sistemas, por supuesto, porque ubica el psicoanálisis como una de las corrientes y los sistemas que tienen que ver con la subjetividad, pero tampoco es imprescindible. Apoya, ayuda, quienes ya hayan cursado la materia van a estar mucho mejor, pero también vamos a intentar trabajar de esta manera, de una manera muy introductoria, muy inicial, y espero que al final de la cursada, que además este año es más corta, se redujo la carga horaria, puedan, hayan atravesado la experiencia de haber captado algo del psicoanálisis y de alguna manera que eso pueda cambiarlos un poco a ustedes, ¿no? En el sentido de un saber que por primera vez los va a atravesar muy diferente tal vez a lo que ya conocen o a lo que esperaban, aguijonearlos un poquito, conmoverlos otro poco, sacudir. Esa es un poco la idea de esta cátedra. Y darles herramientas para pensar de otra manera las distintas situaciones, ya sean clínicas como sociales. Bueno, ustedes saben que el psicoanálisis se inicia con Sigmund Freud a fines del siglo XIX, quien, además de producir su propia obra, posibilita conceptos para otros autores, ¿no? Él construye, inventa un aparato teórico, pero además ese aparato teórico permite a otros autores posteriores hacer lecturas, enriquecerlas y de alguna manera actualizarlas. Por ejemplo, el caso de Melanie Klein, que muchos de ustedes a lo mejor ya la han estudiado en alguna materia, qué sé yo, no creo, pero por las dudas se las menciono, una analista inglesa, o el caso de Lacan, Jacques Lacan, psicoanalista francés, que hace una recuperación de la obra de Freud, ¿no? Hay un retorno a Freud a partir del trabajo de Lacan, de la enseñanza de Lacan. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a una obra, a un discurso, es necesario analizar sus condiciones de producción, cómo emergió ese discurso, las condiciones ligadas a, por ejemplo, los contextos históricos, a los contextos políticos, sociales, incluso
algunas cuestiones biográficas, ¿no? Que también atraviesan el discurso de un autor. En el caso de Freud tenemos que, por ejemplo, él, bueno, era médico, era judío, empieza en una situación de bastante pobreza, y desde ahí, y desde esas condiciones biográficas, comienza a estructurar su propia obra. Para él no fue fácil, por esto que les digo, que en ese momento estaría en una condición de segregación, ¿no? Es un autor, es un pensador, es un médico impracticante y es el que inventa el psicoanálisis, que no le fue bien al principio intentando impactar con su obra, ¿no? Por estas condiciones segregativas que les digo, su condición de judío, su condición de sujeto pobre, como empieza al principio, y también esta cosa un poquito rebelde, subversiva, revolucionaria que él tuvo respecto de lo que eran los parámetros de la ciencia, ¿no? La ciencia positivista, la ciencia que clasificaba, la ciencia dura, empírica, y Freud se corre de eso y queda también un poco segregado de las sociedades científicas. Eso por un lado. Y por otro lado, hay contextos sociales, como les decía, políticos, históricos. Freud atraviesa la Primera Guerra Mundial y muere justo un poco antes de la Segunda. Más los procesos, como digo, de segregación en la Viena de la época, en Austria, sumamente racistas, antisemitas, que, bueno, como recién decía, no colaboraron en absoluto con su deseo de acuñar una teoría, pero su deseo era tan fuerte que aún así logró lo que logró. Entonces, eso es un poco lo que ustedes van a estudiar en el texto de Max Schur, donde este autor, el médico, que fue el médico de Freud, nos habla, nos cuenta un poco de esas condiciones y cómo a partir de esas condiciones Freud hizo un verdadero invento, ¿no? Y hoy, a 100 años, o a más de 100 años de la fundación de la teoría psicoanalítica, tenemos una teoría que continúa mostrando su eficacia, no solo a nivel clínico, sino también como herramienta de interpretación de fenómenos sociales, políticos e históricos actuales, por ejemplo, ¿no? Del mismo modo que los desarrollos de esos campos interpelaron de alguna manera y obligaron al psicoanálisis a encarar ciertas modificaciones y revisiones dentro de la misma teoría. Entonces, bueno, sin ir más lejos, y ya voy a avanzar sobre eso, todo lo que implica la perspectiva de género, todo lo que implica las nuevas formas de pensar la salud mental, han impactado en el psicoanálisis como teoría, y el psicoanálisis se vio en la obligación, en buena hora, de revisar cómo hacer jugar esos conceptos, que son los mismos conceptos, el mismo aparato teórico, pero hoy podemos implementarlos de maneras distintas o hacer lecturas diferentes, tensionarlos un poco y hacer que produzcan otra cosa, que vaya a favor de, como les digo, estas perspectivas nuevas, que por supuesto no son tan nuevas, ¿no? Pero ahora empieza un verdadero debate, me parece a mí, cada vez más profundo. Veníamos debatiendo, insisto, por ejemplo, con los estudios de género, debates muy interesantes, y yo tengo la sensación que hoy más que nunca hay un despertar en relación a esos debates un poco más general. Antes estaban centrados o estaban agarrados por algunos pocos psicoanalistas. Hoy en día la mayor parte de los psicoanalistas se pregunta y quiere saber cómo conversar, por ejemplo, con estas teorías. Y por supuesto que eso es muy bueno.
Entonces, vuelvo a retomar, a 100 años de su fundación, el psicoanálisis continúa con toda su vigencia, con toda su eficacia y con toda su capacidad de ayornarse, de revisarse, de tensionarse, de preguntarse y de reformularse. Y como digo, al mismo tiempo se constituye en una herramienta teórica de la cual se sirven muchos otros campos discursivos. La semiótica, la filosofía, la teoría política, la sociología, los estudios de género, como recién dijimos, abrevan, se sirven de los desarrollos psicoanalíticos para también enriquecer sus lecturas. Y eso es lo que permite una interesante conversación de manera permanente. Porque la formación en psicoanálisis es permanente, no termina nunca. Seguimos estudiando, a pesar de que hace mucho que lo hacemos. Entonces, el psicoanálisis se encuentra en permanente estado de trabajo, de revisión y produciendo nuevos desarrollos, formulaciones teóricas, ya sea en su vertiente clínica, epistémica y política. Esto es lo que justifica el valor de transmitir el psicoanálisis en la universidad y de aportar desde este campo disciplinar. Y justifica que esté en la carrera de psicología, ¿no? Porque si bien el psicoanálisis es un poquito diferente a otras teorías de la psicología, un poquito, bastante, sin embargo, es una teoría más con un campo epistémico propio, con su propio objeto de estudio, con sus propias estrategias y con su propio modo de abordar esa subjetividad. Así que en ese sentido, bueno, el psicoanálisis tiene también ese valor en tanto la currícula, el plan de estudios de la carrera, y ya lo van a ir viendo a medida que avancemos. Y en ese sentido, como recién les decía, ante los cambios en la subjetividad actual, ¿no? En lo social, en lo político, en los contextos, por ejemplo, educativos, laborales, judiciales, comunitarios, institucionales, el psicoanálisis tiene mucho para aportar y para decir. Respecto, como recién me refería a la perspectiva de género, ¿no? Una perspectiva que, insisto, cada vez más va despertando conciencias sociales, va destapando prejuicios, va pudiendo lograr que cada vez más jóvenes entiendan de qué se trata esto, pero en realidad el mismo Freud y, como digo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya Freud sostenía algunas de las cosas que sostiene, algunos de los puntos que sostiene, por ejemplo, los movimientos feministas. Es muy interesante de ver eso. Eso también es algo que vamos a trabajar en el programa, con el programa, ¿no? Es realmente impactante y llamativo leer en Freud alguien de esa época que ya decía que nadie nace con su pulsión soldada al objeto. Les digo eso y ustedes dirán ¿de qué está hablando? Pero lo voy a decir así, lo dejamos en el tintero y lo vamos a trabajar en las unidades correspondientes. Pero lo que Freud nos está diciendo es que la elección respecto de la identidad sexual no viene pegada a nivel del cuerpo, no es una cuestión biológica, no es una cuestión genética, ni es una cuestión de ninguna clase orgánica, sino que es una elección subjetiva, una elección que no tiene que ver con ninguna clase de patología, por ejemplo, ¿no? Eso
es revolucionario para la época y lo seguimos sosteniendo hoy mismo, y eso lo dice Freud en 1906, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, como recién decía, respecto a la salud mental, otra de las cuestiones, ¿no? La salud mental, la ley de salud mental nuestra, vamos a tomar el ejemplo de la ley argentina, tan interesante, tan valiosa, tan de vanguardia, que nace, bueno, ya no me acuerdo si era el 2012 o 2013, 14, por ahí, después de un largo trabajo de equipo, de mesas de trabajo, es promulgada a 2010, me están diciendo, bueno, me parece que es un poquito después, pero no importa, es en esa década, ¿no? 2010, perfecto. Es en esa década que obtenemos esta ley de salud mental, seguramente lo deben haber estudiado en el cursillo, pero la ley de salud mental plantea cosas que ya las planteaba Freud en su momento. Por ejemplo, que no se trataba de curar las patologías, entre comillas. En escuelas también, bueno. Sino que se trata de lo que decía Freud, trabajar con el sufrimiento de un sujeto. No se trata de patologizar a nadie, sino de poder escuchar qué tiene para decir cada persona de lo propio, ¿no? Y cómo un analista ayuda con ese sufrimiento, sin hablar de trastornos, ni de patologías, ni de anormales, ni de enfermedades. El psicoanálisis, por el contrario, no le interesa hablar de ninguna clase de trastorno, ni de enfermo, ni de anormal, ni degenerado, ni no sé qué. No, al psicoanálisis le interesa trabajar y escuchar trabajar con y escuchar el sufrimiento de un sujeto, su padecimiento psíquico. Por supuesto que habrá ciertas estructuras clínicas que podremos ubicar. No es lo mismo la psicosis que la neurosis, no es lo mismo una modalidad obsesiva que una modalidad histérica, no es lo mismo un ataque de pánico que una angustia ligera, no es lo mismo la depresión que la melancolía que la manía. O sea, hay algunas cosas para ubicar y podemos ver cómo algunos sujetos les pasa más o menos lo mismo en ese sentido, pero después el contenido de cada una de esas estructuras y modos de funcionamiento va a ser singular de cada sujeto. Entonces, en ese punto es incluso superadora la teoría psicoanalítica respecto de la ley de salud mental, que está buenísima, por supuesto, pero hay cosas para seguir conversando todavía, ¿no? Desde el momento, como digo, que no es posible clasificar a los sujetos por un mismo modo de sufrir. Cada uno sufre de manera diferente, a cada uno le pasó algo distinto, tiene una historia diferente respecto de su vida, de sus padres, de quienes lo cuidaron o no lo cuidaron, de quienes lo amaron o no lo amaron. O sea, hay un montón de las condiciones sociales en las que nació una persona, sociales, bueno, políticas, condiciones, digo, socioeconómicas. Entonces, cada uno tiene su propia singularidad y eso es lo que escucha un analista. Por eso trabaja a nivel terapéutico y analítico de manera diferente, con cada quien. Bueno, me estoy quedando sin batería, me queda 20%, creo que me alcanza, porque estoy con el teléfono. Esa es una cuestión que me parecía importante ubicar en su idiosincrasia. Antropología nos va a reservar. Bueno, ahí vamos a conversar un poquitito, termino de decir una cosa más y ver si me queda la batería para conversar. Entonces, lo que les proponemos desde la cátedra es desde una lectura
desconstructiva, podemos decir, apoyada en la obra de Freud, y desde un punto de vista lógico, de ir viendo cómo se enganchan lógicamente los conceptos, pero también cronológico, porque Freud va descubriendo los conceptos de a poco y a partir de sus propias experiencias, ¿no? De lo que a él le pasaba, y tuvo un valor enorme de ponerse un poquito como de ejemplo, incluso trabaja con sus propios sueños, con las cosas que le pasaron con respecto a su padre. Sí, autoanálisis, pero hasta ahí. Ya voy a ir a eso. Entonces, vamos a ir viendo el programa de una manera lógica, pero también cronológica. Y trabajar el programa desde una perspectiva que es la lacaniana. No es que vamos a estudiar a Lacan, pero vamos a hacer una lectura desde Lacan. Lacan, como decía, lector de Freud. Lector de Freud, y es quien plantea el retorno a Freud una vez que los post-freudianos se alejaron de Freud, ¿no? Los post-freudianos que a lo mejor estudiaron en escuelas algunos de ustedes. Pero Lacan plantea, retornemos a Freud y veamos qué nos dice Freud y cómo podemos seguir instrumentalizando esos conceptos. Entonces, el programa va a estar planteado de acuerdo a 4 conceptos fundamentales de la obra de Freud, pero que es Lacan quien los recorta, los ubica, ¿no? Lacan nos enseña a leer a Freud. Entonces, Lacan dice, a ver, está el concepto de inconsciente, está el concepto de pulsión, está el concepto de transferencia y el de repetición, como conceptos centrales en la obra de Freud. Y entonces ahí se nos hace más claro todo, porque ahí entramos al inconsciente, entramos en la segunda, tercera unidad, cuarta. ¿Y qué vemos del inconsciente? Los sueños, los chistes, los lapsus, los síntomas, todas formaciones que nos permiten ingresar al inconsciente, entender de qué se trata el inconsciente. Y después vamos a avanzar y nos vamos a ir al concepto de pulsión. Y ahí vamos a trabajar en las unidades más o menos 5, 6, 7, la cuestión de la sexualidad, la cuestión del narcisismo, la cuestión de las pulsiones en términos de dualismo, las pulsiones de vida, las pulsiones eróticas y las pulsiones del yo. Ya lo vamos a ver. Ahí ya tenemos otro concepto. Y después, siguiendo esta lectura lacaniana, nos vamos a encontrar con la transferencia, otro concepto central. Y después nos vamos a encontrar con la repetición. El último concepto, nudo conceptual, que nos permite entender la pulsión de muerte, las compulsiones, los excesos, las adicciones, más que nada la clínica actual. La última parte de la obra freudiana, que Lacan recorta también, es la que nos permite operar clínicamente de mejor manera hoy, a la altura de la época. Porque como les decía, ahí ya nos ponemos un poco a tono en Freud con las adicciones, las toxicomanías, las angustias desmedidas, las defensas, las experiencias traumáticas, todo eso va a ir al aparato conceptual de la repetición, lo que no deja de insistir. Los síntomas también ya los vamos a pensar de otra manera, no va a ser el síntoma de la primera época de Freud, va a ser otro síntoma que tiene que ver con la insistencia, con la repetición, es decir, ¿por qué hago siempre lo mismo? ¿Por qué me pasa lo que me pasa siempre? Y no puedo romper con esta lógica de repetición y de insistencia. Bueno, ese es el otro nudo conceptual que veremos casi al final de la cursada, y espero que nos alcance. Entonces, y ahí tomo una de las preguntas que vi y que me sirve para decir una cosita nada más de la transferencia, que de alguna manera es el concepto que también toma la unidad 1. Porque para que haya un análisis tiene que haber una dimensión transferencial en relación a un otro.
Por eso es que no es posible el autoanálisis. Nadie puede autoanalizarse. Es necesario haber atravesado la experiencia de un análisis con otro que escucha, un tercero. Es decir, el otro, el analista, el terapeuta, tiene que estar ahí. Hoy estamos de manera virtual, por teléfono, pero no importa, está, eso está. Freud, tal vez podemos decir, fue el único que se autoanalizó, porque fue quien inventó la teoría, y porque era un genio además, pero hoy no podemos pensar en un autoanálisis. Él sí tuvo ese valor, ese coraje, se metió con sus sueños, sus dolores, sus trapitos sucios, y logró hacer de eso un saber consciente, pero también un saber teórico, ¿no? Pero también es cierto que lo hizo al lado de un amigo, y ese amigo, Fliess, es quien funcionó de alguna manera como un analista para Freud. Así que, bueno, de alguna manera ese autoanálisis freudiano no sería tal, porque Freud un poquito se analizó con este amigo, que así como era él de delirante, lo escuchaba en todo, lo apañaba en todo, le daba todas las posibilidades de desplegar esas pequeñas locuras que se iban mucho del ambiente científico, pero que le permitió a Freud volar, abrirse, romper estructuras y proponer la teoría con la que hoy contamos. Bueno, con el 15% de batería voy a conversar un poquito, a ver si las chicas pueden leerme alguna de las preguntas que no sean administrativas. No sé si está Julieta, Emilia, está Catalina. No escucho ahora, y que capaz que como tengo poca batería, el teléfono me sacó el sonido. Bueno, ¿Ahí me ahí está. escucha? Sí, te escucho. Sí, estaba buscando preguntas. Bien. Acá primero están pidiendo si puede repetir lo de repetición, y aparte preguntan hasta qué punto se pueden autoanalizar los sueños si son también una reconstrucción del mismo. ¿Objetivamente se podrá? Hay dos preguntas respecto al autoanálisis y los sueños y lo de repetición. La repetición tiene que ver con una insistencia. ¿Qué es lo que insiste? Un modo de funcionar. Un modo de funcionar que generalmente nos pone del lado del sufrimiento y de lo que molesta, de lo que no encaja en la vida. Entonces, puede tener que ver con un modo de funcionar en relación a la elección de personas. Siempre elegimos, por ejemplo, parejas de amor de las mismas características, y eso nos lleva una y otra vez a cometer los mismos errores, sufrimientos, problemas y qué sé yo. O también puede tener que ver con los síntomas. No podemos dejar de llegar tarde, por ejemplo, a algún lugar, o fracasamos cada vez que estamos cerca de un logro, o bueno, las inhibiciones a veces se emparentan con los síntomas. Y después están las cuestiones del orden del exceso, lo que insiste a nivel del exceso, como les decía, las adicciones, las compulsiones, la anorexia, la bulimia, bueno, todo lo que tiene que ver con el exceso. Eso es del orden de la repetición, lo que no se puede dejar de hacer de manera voluntaria. Hace falta un trabajo analítico para poder, trabajar eso. Respecto del autoanálisis, Freud trabajó con sus propios sueños. De hecho, hay un sueño famoso que es el que él ubica en la interpretación de los sueños, un libro que fue un fracaso editorial, pero que después se convirtió en un bestseller a lo largo de los años. Ese texto enorme, son 2 tomos de Amor Rortu, que es la colección con la que trabajamos. Los apuntes están sacados de esta colección, la edición Amor Rortu,
bueno, son 2 tomos, la interpretación de los sueños, así que imagínense, hay sueños de él y hay sueños de pacientes. Pero él trabaja con un sueño suyo, que es el famoso sueño de la inyección de Irma, que bueno, le permite abrir un poco su inconsciente, ¿no? Cede los muros de la represión en Freud y puede él arribar a un saber. Pero eso no quiere decir que se haya analizado Freud, porque no había un analista antes que él. Entonces, por eso decía, en ese sentido, sí, fue un autoanálisis, pero no lo fue tanto, porque había un otro que lo escuchaba o lo leía, porque la relación también había las cartas, y este otro era su amigo Flies. Todo eso lo encuentran en el texto de Max Schur, que está en la bibliografía. Mariana, A ver, ¿alguna otra pregunta? acá por el canal de... ¿Me escuchás ahí? Sí. Por el canal de YouTube están preguntando, dice, cuando se hace referencia a que el psicoanalista ayuda con el sufrimiento, ¿hubo en la época freudiana análisis sin sufrimiento o era solo una cuestión transferencial del síntoma? Los sujetos sufren desde que nacen casi. Es decir, el primer llanto de... Esperen que voy a ver si tengo un cable a mano y lo puedo conectar. Sí. A ver, antes de quedarme... Lo que pasa, no lo puedo conectar porque no tengo más puertos en la computadora, lamentablemente, y acá no tengo un enchufe, así que seguimos con lo que tenemos. La próxima ya me lo dejo cargado. Estaba cargado al máximo, pero se ve que gasta mucho dato el Meet. Bueno, si hay algo que caracteriza la subjetividad humana es el sufrimiento. Tanto en la época de Freud como en la nuestra, como en todas las épocas. Los sujetos nacemos sufriendo. El primer llanto ya salir del vientre materno es un sufrimiento. Es decir, que sufrimos desde que nacemos. Después los sufrimientos se van complejizando. Ya no tiene que ver tanto con las necesidades básicas, sino también tienen que ver con el temor a perder al otro, con la angustia. Sí, es una locura, pero es así. Entonces, algunos sufren más y otros sufren menos. Esperen, voy a hacer una cosa, porque ya estoy en las últimas y no quiero dejar... Lo que voy a hacer es apagar la luz y conectar esto. Mariana, si te tenés que mover por ahí, apagar la cámara y seguimos con el audio. Ahí está. No sé si me ven sin la luz. Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Ya está. Permitir que este dispositivo... Bueno, no lo permito. Ahora sí. Sí está cargando. Pero está más oscuro. Bueno. Porque a todo esto les cuento que toda esta tecnología impensada en los docentes de mi edad, por lo menos, me tuve que ir a comprar el aro de la iluminación, compré cables, compré, qué sé yo, un montón de cosas, soportes, para ya este año trabajar de mejor manera. El año pasado ponía un velador, subía no tenía trípode, entonces me esmeré realmente, no salió nada de lo que quería, pero me esmeré. Sí, estoy, sí, influencer. Yo diría que Freud es un influencer, ¿eh? Empiecen a conocer a Freud y van a ver que es un influencer. Esto es así, iremos mejorando poco a poco. El año pasado éramos un desastre. Si se fijan los videos del año pasado, en cambio ya hemos avanzado. Y además ahora tengo un equipo de lujo que me acompaña, antes estaba sola en el mundo,
y ahora estoy en los teóricos con las colegas que me están ayudando. Bueno, estábamos con el tema del sufrimiento. Entonces, un psicoanálisis opera a nivel del sufrimiento. ¿De qué manera? Es imposible lograr que un sujeto deje de sufrir. Siempre vamos a sufrir por una cosa o por la otra. Lo que hace un psicoanálisis es ayudar a que ese sufrimiento sea un poco menor, a que una persona pueda amigarse con sus síntomas, a saber hacer con esos síntomas, porque tampoco se trata de quitarle el síntoma, ¿no? Si una persona, su síntoma es ser hiperordenado, obsesivo-compulsivo, vieron que eso siempre, o el cine lo muestra mucho, más de uno tendrá algún amigo, familiar, amiga, que esa gente que no se puede dejar lavar las manos nunca, bueno, y encima ahora con lo del virus mucho peor, así que gente que, por ejemplo, tiene eso, ¿no? Y eso le produce padecimientos, porque tiene que entrar un montón de veces, tiene que verificar un montón de veces antes de irse de la casa que cerró el gas, que cerró la canilla del agua, que apagó el televisor. Entonces eso lo hace demorar y de repente llega tarde a donde tenía que llegar, pero porque no puede dejar de hacer eso. Y eso le produce sufrimiento. Pero, ¿qué pasa? Que un psicoanálisis no es que le va a dejar, esa persona va a dejar de ser ordenada, pulcra, gustosa de eso, del orden. Lo que lo va a ayudar el psicoanálisis es a hacer algo con eso. Y a lo mejor le ayuda a encontrar una profesión en donde ese rasgo venga bien, le ayuda a encontrarse con una pareja en donde encaje la otra persona con ese rasgo. No es que se lo sacamos, lo amortiguamos un poquito y lo ayudamos a que pueda hacer con eso, ¿sí? Alguien que es muy olvidadizo, se olvida de todo. Bueno, a ver, ¿cómo podemos ayudar a que haga con eso? ¿Cómo hacemos que alguien, por ejemplo, bueno, no me voy a adelantar con más ejemplos porque se nos va a ir toda la clase con eso, porque además vamos a trabajar sobre eso llegado el momento. Mejor escucho alguna otra pregunta. Hay más preguntitas en YouTube. Preguntan, según Freud, ¿el autoanálisis es distinto de la introspección? Es que en realidad Freud no habló de autoanálisis. La introspección es una técnica de la psicología, entiendo yo, no conozco mucho del tema. Me parece que es poder volcarse sobre sí mismo, pensar en lo propio, pero no tiene un carácter terapéutico, podríamos decir, clínico, ¿no? La introspección. En cambio, el psicoanálisis aplicado a la clínica, sí. Pero además, el psicoanálisis se da, como digo, en relación a un otro. En la introspección no hace falta que esté un otro. En cambio, en el análisis sí tiene que haber un otro. Por lo tanto, si uno dice autoanálisis versus psicoanálisis, no, se trata de psicoanálisis. Esto es psicoanálisis. Autoanálisis no existe. Podríamos decir, introspección sería una cosa, psicoanálisis sería otra. Esa sería la polaridad. ¿Sí? Hola, profe. Hola, profe. ¿Me escucha? ¿Sí? Tenía una pregunta. No me quedó claro el concepto de transferencia. ¿Lo podría repetir? Oh, gracias. Sí, una breve introducción porque es un concepto que se va a trabajar. La transferencia tiene que ver con el despliegue de sentimientos, subjetividades, procesos inconscientes en la persona del analista. En un trabajo analítico se espera que se despliegue una dimensión que es la transferencia y que tiene que ver con eso, con
con proyectar en la persona del analista distintas situaciones de la propia vida, de la historia, de la vida de uno. Freud dice se trata de clichés, como de marcas, de improntas que nos quedaron, que nosotros las trasladamos al terapeuta o a la terapeuta analista. En realidad eso también pasa con amigos, con una pareja, con profesores, con el docente. Pero la transferencia puesta, de acuerdo a la pregunta, puesta a jugar, de acuerdo a cómo la plantea Freud, como algo clínico, se da en una relación analítica, analizante-analista, o analista-analizante. El analizante despliega su transferencia respecto de su analista. Y esa transferencia tiene que ver con vivencias pasadas. Y entonces esa transferencia puede ser, por ejemplo, dice Freud, negativa o positiva. Negativa es cuando se le tiene bronca al analista, se le tiene bronca, se produce odio, el análisis no marcha, ¿pero por qué? Porque hay puntos de resistencia donde el sujeto no quiere saber nada de eso. Entonces, ¿qué hace? Mejor lo odio a mi analista que me dice todas esas pavadas que no son así lo que a mí me pasa. O porque ese analista en algún momento se pone una máscara, entre comillas, que le hace acordar a, no sé, al propio padre con quien no tuvo una buena relación, esa persona, ¿no? Entonces, lo que le pasó a ese sujeto con ese otro en la infancia, lo repite con el analista y eso produce una transferencia negativa. Transferencia al fin, ¿eh? También se puede trabajar con eso, pero es más difícil. Y la transferencia positiva es por el contrario cuando el sujeto lo estima mucho, la estima mucho el analista, la respeta, le supone un saber, tiene ganas de seguir avanzando con su cura, su trabajo. Esa es una vertiente, y la otra vertiente de la transferencia positiva es cuando, bueno, la persona medio que se enamora, empieza a sentir deseos de otra clase con su analista, y eso también es un obstáculo, ¿no? Porque en vez de hablarle de las miserias y de los sufrimientos al analista, le habla de lo bien que le sale todo, porque lo quiere seducir, o la quiere seducir, ¿no? Entonces, también es un obstáculo, pero que se trabaja, ¿no? Freud habla en algunas partes de su obra de situaciones en donde él se pregunta, ¿qué le pasa a estas muchachitas jóvenes llenas de ilusiones y de posibilidades de enamorarse de una persona de su misma edad? ¿Qué se enamoran de mí? ¿De un viejo que peina canas, que ya camina despacito? Se lo pregunta Freud. Y bueno, llega a una serie de conclusiones que ya las vamos a estudiar cuando lleguemos con el programa. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué tal? En relación a la transferencia negativa que usted menciona, esa transferencia negativa que yo entiendo que es como una posición del analista también, ¿no? ¿Es negativa en términos de que es negativa, o a veces es necesaria que la posición del analista sea negativa para lograr esos cambios, o bueno, sí, esos cambios en el analizante? A ver, la transferencia negativa no es del analista, es hacia el analista. Quien experimenta la transferencia negativa es el sujeto, el analizante, ¿sí? Entonces, eso obstaculiza el desarrollo del tratamiento, porque ahí el sujeto puede pasar, ¿qué? ¿Cómo se expresa la transferencia negativa? Con olvidarse de ir a la sesión, olvidarse de pagarle, por ejemplo, llegar tarde, enojarse,
Bueno, distintas formas en la práctica que hablan de una transferencia negativa, incluso inconsciente. El sujeto no sabe que le pasa eso, pero tiene actos, por eso es, ahí está algo de la repetición, hay algo del acto que se repite. ¿Y por qué sería un obstáculo? Porque si alguien se resiste a recordar, actúa en la transferencia negativa. Y entonces el análisis queda un poquito interrumpido ahí. No se puede seguir asociando libremente y, bueno, hay ahí como una especie de hueco que se produce que hay que saber maniobrar con eso, ¿no? Y bueno, en la medida en que eso se destraba, el análisis continúa. Pero Freud dice que la transferencia siempre es un motor para la cura, sea negativa o positiva. Lo que hay que hacer es saber maniobrar con eso. Y por ejemplo, si el paciente o el analizante nos toma bronca y nos empieza a odiar, no es que nosotros lo vamos a querer odiar también. Si nos trata mal y nos grita y se enoja, no le vamos a hacer lo mismo. Es decir, que uno es un poco el reservorio de eso, se pone a disposición de eso, aloja esa transferencia, negativa, positiva, la que sea. Lo mismo la transferencia de amor. Si alguien le confiesa su amor, sí, es un motor para la cura. Si alguien le confiesa su amor al analista y que quiere dejar de analizarse y empezar una relación amorosa con el analista incurriría en un acto antiético si consiente con eso, y además en una cosa muy narcisista, creyendo que le pasa porque él es un genio, o ella. Entonces no, es más bien alojar eso, pero continuar trabajando, porque si no sería un fracaso para el tratamiento, consentir con ese amor o con ese odio, ¿no? Ponernos a pelear con el paciente, no. Alojamos y trabajamos con eso. Sí, yo en realidad entiendo. Lo que quería saber era si hay una especie de roleplay, digamos, por parte del analista, en donde cuando ve esa transferencia negativa, qué actitud toma, o si hay realmente un cambio de actitud, o se mantiene en esa posición, o depende del caso, digamos. Se ve, no se ven, acá tenemos un claro ejemplo de cómo no podemos generalizar en psicoanálisis. No podemos estandarizar. Es según cada sujeto, es según cada caso. Vemos qué se hace en cada situación, con ese odio, con ese amor. Hay un ejemplo de una paciente de Freud que se había enamorado profundamente de él. Era una paciente que tenía 22, 23 años, ella tenía como 70 y pico. Y ella le hablaba de su amor y estaba muy angustiada y no podía continuar su trabajo. Y Freud no le dice, váyase de acá, la voy a derivar con otro, usted está loca, ¿cómo se va a enamorar de mí? Freud, al contrario, se pone a un costado de eso y le habla de sus nietos. Freud le habla de sus nietos. Y eso a ella le produjo un efecto de alivio, porque sin Freud decirle, usted está loca, le está diciendo, yo soy un señor grande, que tengo mis nietos, que usted podría estar enamorada de otra persona, y eso ella lo cuenta en un diario, era una escritora y cuenta en sus escritos el efecto de alivio y cómo a partir de esa intervención de Freud ella puede continuar el tratamiento con él hasta el final. Eso es muy interesante, porque vemos que eso le sirvió a ella, pero no le sirve, por ejemplo, a otra persona. Y lo mismo con la transferencia negativa. No se trata de pelearnos, ni de tratarlo mal a la persona, ni de derivarlo, ni nada. Es alojar y ver, tratar de ir trabajando según los significantes de esa persona, según la historia de esa persona, para que esa persona pueda captar, entender qué es lo que le pasa con el otro, porque lo que le pasa con el analista es lo que le pasa con el otro. Es más, la transferencia es una brújula para saber cómo se lleva esa persona con las demás personas. Seguramente va a repetir en la persona del analista su modo de funcionar con el otro.
¿sí? Así que no hay regla fija. Gracias, muchas gracias. ¿Qué dice de la serie de Netflix? Un compañero recomendaba ver Gypsy. Ah, sí. Bueno, ese caso, eso es todo lo que no hay que ser. Esa psicóloga es todo lo que no hay que hacer y ser como analista. Hace todo mal, pero bueno, hay otros ejemplos. Hay una serie ahora que es muy buena, que se llama New Amsterdam, en Netflix, sobre un hospital, New, de nuevo, Amsterdam, como la ciudad holandesa. Es excelente porque justamente trabaja la perspectiva de las fallas en los sistemas de salud, en los hospitales públicos, cómo se hace difícil la medicina para los que más necesitan, para los carenciados, para los marginados, segregados, y es realmente muy buena para ver ese tema, pero también tiene una perla que es la posición de no es un psicólogo, es un psiquiatra, pero pareciera un analista. En algunos momentos trabaja como un analista. Es psiquiatra, sí, pero bueno, si pueden, véanla. Iggy, sí, es un genio, realmente. Es muy bien, está muy bien planteada. De paso, los voy a invitar a los que les gusta, ya que también con la virtualidad no se pueden trabajar casos clínicos porque esto está abierto y por razones de confidencialidad y de ética no podemos trabajar con casos que quede grabado, pero ustedes pueden, los invito especialmente a ver unos vivos que están subidos. Ahora las chicas si los pueden poner en el chat. En Instagram se llaman Vivos en la Pandemia, donde psicoanalistas, varios, comentan distintas series. No es Vivos en la Pandemia. Psicoanálisis en serie. Síntomas sociales en series de la TV. Ahí está. Virtual. Esa. Si alguien lo puede poner en el chat ahora va a empezar un nuevo ciclo este año. Y ahí yo estuve invitada y hablé sobre una una serie que se llama Recursos Inhumanos y trabajé la cuestión de la segregación. Bueno, muchísimas gracias, Catalina, ahí está. Están buenísimos, son vivos que duran 1 hora, pero que quedaron grabados. Y también el campus virtual, totalmente. Hay otra instancia también donde participé y continúo colaborando con ese equipo para hacer son unos cursos online, pero eso ya es otra cosa, no es lo de Instagram. Es el campus virtual que hasta creo que lo pueden hacer y le dan una certificación. Mariana, son comentarios también de psicoanalistas y de pensadores de otros campos sobre algunas películas o series. Ahí está anotada en la página de Instagram. El ciclo de cine y psicoanálisis. Y también, claro, tenemos el ciclo de cine y psicoanálisis, pero ese todavía no está. Ya les voy a avisar cuando llegue el momento. Por ahora, así mientras cenan, almuerzan o antes de irse a dormir, se pueden ver estos vivos que están muy buenos. A lo mejor algunas cosas están un poquito difíciles de entender, pero ya van a ver cómo van a ir captando los conceptos, el discurso, el modo de pensar las distintas situaciones. Son todos colegas analistas, súper interesantes, con mucha onda. Sí, están todos subidos los vivos, no sé cómo se suben, cómo se llaman, será destacados o algo de eso. Bueno. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, hola. Quería preguntarle, sí, cuando dice analista, se refiere solo a los que trabajan con psicoanálisis, ¿no? Exactamente.
Bien. Exactamente. Un psicólogo puede, o una psicóloga puede formarse en el campo del psicoanálisis. Y a partir de esa formación se convierte en psicoanalista o analista, es lo mismo. Psicoanalista y analista es lo mismo. Pero es una formación diferente a las otras corrientes de la psicología. Vieron que está la sistémica, la cognitivista, qué sé yo, gestáltica. Bueno, el psicoanálisis es otra formación, ¿no? La practican los psicólogos, pero también la practican los médicos y los psiquiatras. Bien, muchas gracias. Y otra pregunta, ¿hay alguna documental sobre la vida de Freud o películas de sus casos, así que pueda recomendar, no sé, que estén en Netflix o en algún lado para ir viendo? De la vida de Freud, sí, hay una muy linda, eso lo podríamos, ahora vamos a buscar unos enlaces, porque a veces nos sacan los enlaces, pero hay una que se llama Cuéntame tu vida, creo, que era así, ¿no? La de Marie Bonaparte. Bueno, esta Cuéntame tu vida es en blanco y negro, pero es buenísima, es una joya. Ya vamos a hacer un trabajito de recuperación de algunas películas que las tenemos, pero hay que verificar que estén en la web. Después está la de Marie Bonaparte, que es excelente, muy buena. Fue una entrañable amiga de Freud, además de su paciente. En aquella época los pacientes eran amigos, y, bueno, amiga, discípula, se formaba con él, pero es quien la ayudó a escapar del nazismo. O sea, era la sobrina de Napoleón, pero es quien la ayuda, era princesa y gracias a la plata que tenía y a sus bienes, logró un salvoconducto para que Freud no terminara en un campo de concentración, como muchos otros judíos de su generación. De hecho, sus hermanas, las hermanas de Freud, todas murieron en campos de concentración. Ellas se negaron a dejar Viena y Freud, obligado y empujado por Marie Bonaparte y sus hijos, se trasladó a Londres, en un viaje muy doloroso para él, en tren, con un cáncer avanzado al final de su vida, y pudo terminar su vida no en su Viena amada, sino en otra ciudad que lo recibió, que fue Londres, bueno, atendiendo a algunos pacientes ahí, pero en ese punto es bastante triste la historia, pero Marie Bonaparte es quien lo ayuda a él a escapar y se salva del campo de concentración. Así que esa es una película también excelente. Bueno, entonces dejamos acá, les debemos las películas, los que somos pobres como yo, no sé, se me corta. Ya les debemos estas películas, las ponemos en el aula virtual, queda todo subido al aula virtual, todo grabado, así que quédense tranquilos, no se estresen con lo administrativo, vamos de a poquito, vamos viendo cada vez, no vamos, todo ya tiene que estar todo sabido, todo, no. Nosotros estamos a la par de ustedes, inventando todos los días, que a ver qué hacemos, qué tomamos, qué no. Entonces, vamos de a poco, quédense tranquilos que todos los problemas, no sé si todos, pero algunos los vamos a ir solucionando para que podamos tener una linda experiencia de cursado. Bueno, ahora sí, con 6% de batería a pesar del cable, me despido y espero para la próxima estar en mejores condiciones tecnológicas. Hasta pronto. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe.